La Corte Suprema bloqueó el fin del título 42, que permite la deportación express de migrantes en la frontera. En una apelación de última hora ante el máximo Tribunal Supremo, funcionarios republicanos de 19 estados, incluidos todos los que tienen frontera sur con México, argumentaron que el aumento brusco de la cantidad de migrantes afectaría a servicios tales como el mantenimiento del orden, la atención de la salud, y advirtieron que podría haber una calamidad sin precedentes en la frontera. Esa, entre otras noticias que permitirían entonces también nuevos cambios de migración al gobierno de los Estados Unidos. Vamos a explicarlo. Hacemos contacto con la abogada de migración Laura Jiménez para ponernos al tanto. Abogada, bienvenida. ¿Cómo está? Bien, Mario. Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien. Muchísimas gracias por ayudarnos a aclarar este tema vital, porque hay mucha gente que está pendiente de sus familiares en este cuello de botella en Tamaulipas, en la frontera sur. A las 5 de la tarde terminaba el tiempo del gobierno del presidente Biden para hacer alguna respuesta ante este fallo de la Corte. ¿Hubo o no hubo alguna referencia a esto? Bueno, eso aún no lo sabemos, Mario, porque aunque tengamos acceso al docker electrónico de la Corte Suprema, los documentos no se actualizan tan rápidamente. Claro. Vamos a tener que esperar al día de mañana a ver si efectivamente el gobierno presentó esa apelación o no. Y también habría que esperar a ver cuál es la posición de los jueces de la Corte Suprema ante esta apelación y cuál va a ser la posición de la parte opuesta en cuanto a la respuesta a esta apelación. Va a llevar un tiempito todavía ver cuál va a ser la respuesta final de la Corte Suprema ante este litigio. Claro, pero vamos a explicar nuevamente, abogada, si me lo permite, qué significa el título 42. Viene desde la época del presidente Donald Trump y fue creado por tema de pandemia, pero le permite al gobierno ¿qué? Deportar a la gente que llega a la frontera. Explíquenos un poco. El título 42 es un artículo de la ley federal que está ahí contenido y se activa y se desactiva en épocas de crisis sanitaria, seguridad nacional, etcétera. Correcto. En el año 2020 la administración Trump lo activó a raíz de la crisis que tuvimos con el coronavirus. A principios de este año, abogados, defensores de los inmigrantes abogaron, de conjunto con la administración actual, abogaron por eliminarlo porque si bien es cierto que se está utilizando ahora como una herramienta para frenar el flujo migratorio, también es cierto que no permite que los casos de asilo o las personas que se presentan en la frontera para recibir protección sean procesadas adecuadamente. El tema está, abogada, en que estos 19 estados republicanos que tienen frontera sur con México dicen, esta es una situación crítica. Las imágenes lo demuestran. Las noticias que nos llegan allí, hemos estado allí en la frontera, es una calamidad de ver miles y miles de personas diariamente tratando de entrar. La Guardia Fronteriza no tiene la capacidad de detenerlos a todos, pero muchas de estas personas están en medio de esta situación. ¿Y a qué me refiero? A las personas que sí pudieran tener una razón creíble, un miedo creíble para tener asilo en los Estados Unidos. ¿A dónde afecta esta situación a aquellas personas que sí pueden acceder a un asilo? Mario, la situación actual, estando vigente el título 42, aún afecta a los inmigrantes que están en busca de una protección en Estados Unidos, porque como bien sabemos, el flujo de inmigrantes es superior a la capacidad que tiene el gobierno para procesar a estas personas. Claro. Mi preocupación, más allá de lo político, es sobre lo legal. No es que yo esté a favor o en contra de que implementen el título 42, pero yo simplemente pienso que el gobierno no está listo para levantar el título 42 y procesar debidamente y escuchar debidamente y aplicar entrevistas de asilo como debe ser a aquellas personas que se presentan en fronteras. Si actualmente hay un desastre, cuando eliminen el título 42 el desastre va a ser aún mayor. Claro. Mi preocupación es por los inmigrantes, que no va a haber la capacidad suficiente de procesarlos. Muchos van a estar detenidos en condiciones que no podemos anticipar. Ya vimos lo que pasaba en los centros de detenciones, que muchos fueron denunciados durante la época de Trump, las violaciones que se cometían, la falta de acceso a información externa, la dificultad de acceder a un abogado. Si esa es la situación actual con un título 42 vigente, vamos a suponer cuál va a ser la situación sin un título 42 y con un título 8, que es el que impone que los oficiales entonces de verdad
lleven a cabo este filtro migratorio, determinen qué persona tiene un impedimento para calificar para el asilo y qué persona de verdad debe ser entonces puesta o que es discrecional, retenida en detención para que haga su miedo creíble como debe ser, y entonces si ese miedo creíble es positivo pueda ser liberada, o ese miedo creíble si es negativo pueda ser revisado por un juez. El tema es que esto es discrecional. En estos momentos el sistema judicial migratorio no está preparado para lo que viene si se levanta el título 42. Y en medio de todas estas noticias, como regalo de fin de año, desafortunadamente estoy siendo sarcástico, abogada, lo que se conoce desde la semana anterior, desde la oficina del secretario Mayorkas, que estarían estudiando con el fin del título 42 también limitar la cantidad de asilos que se otorguen a nicaragüenses, haitianos y cubanos. Así es, y están tratando también de implementar medidas alternas o políticas alternas para ver de qué forma se implementa algún tipo de permiso de viaje, de parol, de forma de aplicar al asilo desde fuera de Estados Unidos. Incluso han hablado de implementar nuevamente la regla del tercer país, que como bien sabemos estuvo vigente durante la época de Trump. Y era la regla que decía que la persona que venía cruzando por terceros países antes de llegar a Estados Unidos tenía que comprobar que había pedido asilo en uno de estos países y este asilo había sido negado. Están tratando de armar un muñeco, Mario, que todavía no logran y todavía no llegamos ahí. Abogada, muchas gracias por estar con nosotros, explicarnos esta decisión que se ha tomado en el día de hoy de manera temporal. Muy amable. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. La abogada Laura Jiménez.